Hola, ¿qué tal? Soy Xavier, esto es Lo Quiero Saber y esta es la microhistoria real antes de ir a la cama para el día de hoy, edición número 5. Bienvenidos. Presten atención porque hoy les voy a contar la historia de Edgar Allan Poe, quien para muchos es el maestro del terror. En este relato verán que no solo sus cuentos fueron macabros, también su vida. Iniciamos cuando David Poe, el padre de Edgar, se casa con Elizabeth, una actriz de teatro. Él abandona sus estudios de leyes y se va a trabajar con ella, donde recibía pésimas críticas y se refugia en el alcohol, empezando a hacer de su vida y la de Elizabeth un infierno. En 1809 nace Edgar, nuestro protagonista. En 1811, David se va de la casa y Elizabeth, embarazada, cuida a sus hijos con grandes esfuerzos. Niños relativamente felices, acompañaban a su mamá en cada presentación. Elizabeth se había enfermado de tuberculosis, así trabajaba y cuidaba de ellos. Una noche, en la pensión donde vivían, tosió y al retirar el pañuelo había sangre en él. Ese fue su último día. Lo único que le quedó al pequeño Edgar fue un retrato de su madre, el cual cargó consigo todos los días de su vida. Edgar fue separado de sus hermanos y cada uno fue adoptado por una familia diferente. El acaudalado John Allan recibió al pequeño Edgar Poe y le dio su apellido, aunque nunca lo adoptó formalmente. En cambio, su esposa le daba amor, lo cuidaba, lo escuchaba y le daba consejos. Él recibió una buena educación, era algo callado pero muy activo. A los 15 años se enamoró perdidamente de la mamá de un amigo suyo y empezó a escribir poemas. Ese romance secreto le daba mucha alegría. Ella murió al poco tiempo y él, de nuevo, se encontraría llorando sobre la tumba de una mujer que amaba. Edgar se volvió sensible, adoraba y respetaba a las mujeres y cuando descubrió que su padrastro tenía múltiples amantes, lo enfrentó. Entonces fue enviado a la Universidad de Virginia en 1882. Su padre adoptivo jamás volvió a darle dinero. Vivía en un modesto cuarto en la universidad. A veces no tenía para comer. Incluso una noche echó algunos muebles al fuego para calentarse. Adquirió una deuda de $2,000, juegos de azar, comida, libros, cuadernos que su padrastro se negó a pagar. Para colmo no sabía nada de su madre adoptiva, la única persona que después de su madre había sido buena con él. Al poco tiempo conoció a una joven llamada Sarah Emilia Royster. Le escribía poemas y ambos se enamoraron y comprometieron. Edgar estaba feliz, trabajaba muy duro y cada día que pasaba planeaba su boda y futuro. Poe empezó a dar clases y a ganar dinero para reunir y casarse. Todos los días escribía cartas y las mandaba a su casa. Pero el padre de la joven no estaba de acuerdo. Así que empezó a interceptarlas y quemarlas. Sarah pensó que Edgar se había olvidado de ella, pero después de un tiempo, Poe fue a buscarla para casarse. Cuando llegó por ella, lleno de ilusiones y sueños acerca de un futuro feliz, descubrió que ella, ¿qué creen?, se había casado con otro hombre. Con el corazón roto, lleno de deudas y perseguido por sus acreedores, abandonó la universidad y se unió al ejército bajo un nombre falso. Estaba solo y en el ejército tuvo la carrera ascendente y la compaginó con su gusto por escribir. Incluso le ayudaron a reunir fondos para publicar un libro de poemas y cuentos. Al abandonar el ejército fue a buscar a la única mujer que tenía en su vida y lo quería, su madre adoptiva. El distanciamiento con su padre adoptivo hizo que éste, aún sabiendo que Edgar la amaba, no le avisara que estaba enferma, y Edgar llegó para descubrir que ella había fallecido un día antes. Una vez más, terminó llorando desconsoladamente frente a una tumba. Poe se fue a buscar a la familia que le quedaba. Empezaba a ser feliz y se enteró de la muerte de su hermano. Ahí se refugió en la escritura y en la alegría que aportaba a su vida su prima. Poe es considerado el primer escritor que trató de vivir de eso, aunque siempre luchó contra la pobreza con tal de seguir su sueño. Abandonó temporalmente la casa de su tía y su prima. Estando lejos, solo ansiaba regresar con ellas, pero un día recibió una terrible noticia. Su tía enviaría a su prima a vivir lejos. Edgar estaba destrozado. Ella era la luz de su vida, así que decidió regresar y proponerle matrimonio a su prima Virginia Clem, de tan solo 13 años. Los que conocieron el matrimonio, sus biógrafos e historiadores, coinciden en que fue una pareja feliz. Edgar, de solo 26 años, cambió por completo. Edgar
seguía sufriendo por dinero. A veces no tenía para comer y estaba desesperado. Un día recibió un telegrama. Su millonario padre adoptivo quería hablar con él. Estaba muriendo y quería decirle algo. Poco después murió y Poe, que cada vez estaba más necesitado de dinero, fue a la lectura del testamento. Supo que todo el dinero de su padre se lo había dejado a todos sus hijos, incluso los ilegítimos. Todos y cada uno se volvieron millonarios. Todos, menos él, que no estaba en el testamento. Los cuentos de Poe reflejan el sufrimiento, rechazo y pesares. Pero casado con Virginia, por primera vez fue feliz. Incluso en esa época escribió la primera novela de detectives de la historia, gracias a que inventó al detective Auguste Dupin. Años después apareció el famoso Sherlock Holmes o Hércules Poirot de Agatha Christie. Y bueno, ya casi llego al final de la historia. Edgar Allan Poe seguía buscando la fama y el éxito. Su esposa Virginia fue la única luz en el mundo de oscuridad que había sido su vida. Era su adoración. Incluso jugaban seguido en los parques. Ella cantaba todo el tiempo, cosa que Poe amaba. Se sentaban por horas a verla cantar. Incluso una tarde ella cantaba y reía tanto que empezó a toser. Edgar vio la sangre en el pañuelo cuando Virginia se descubrió y recordó a su madre. Virginia también tenía tuberculosis. Edgar sabía que eso era una sentencia de muerte. Virginia empezó a enfermar más y la luz y alegría que había en su vida empezó a apagarse. Ahí Poe se entregó a la oscuridad. Fue su peor momento. Su alma se estaba desgarrando de dolor y en medio de todo escribió su mejor obra. La historia de un hombre que pierde a su amada y en medio de su dolor recibe la misteriosa visita de un cuervo. Edgar alcanzó la fama internacional a costa de la muerte de su esposa. El poema fue un éxito en su tiempo. Para muchos es hasta hoy el poema más tenebroso de la historia. Tras la muerte de ella, Poe se entrega a la oscuridad y los años de terrores que habitaban en su mente. Producto de ese dolor tenemos muchos libros y relatos fantásticos de ultratumba. Él jamás se recuperó. Muchas veces vagaba por las calles hasta llegar al cementerio y ahí pasaba la noche llorando sobre la tumba a quien le escribió el poema, Annabel Lee. Así estuvo hasta que reapareció. ¿Recuerdan a la mujer que no lo esperó y se casó con otro? Pues ella ahora era una viuda y retomaron su relación. Por fin podrían estar juntos. Poe solo tenía que ir a dar unas conferencias y al regresar se casarían. Y aquí viene el mayor misterio en la vida de Edgar Allan Poe. Desapareció sin dejar rastro. Días después fue encontrado semi-inconsciente, tirado en la calle con ropa que no le pertenecía. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. El punto es que se cree que lo drogaron y lo obligaron a votar varias veces por un candidato. Una práctica bastante común en la época. El dueño de una taberna lo reconoció y lo llevó a un hospital. Pero aquí viene lo extraño de la historia. El tiempo que estuvo con fiebre en el hospital, afirmó que veía espectros, que había gente ahí con él acompañándolo y parecía el fin. La mañana del domingo 7 de octubre, regresó en sí. Al poco tiempo dijo, que Dios se apiade de mi alma. Y murió. Me gusta pensar que en el más allá se reencontró con su amada y finalmente encontró el amor y felicidad que no tuvo en esta vida.